Buenas tardes, mis hermanos. Les doy gracias a todos aquellos que nos están escuchando en un nuevo programa de Simplemente Jesús. En nuestro último programa hablamos acerca del sentir de Pablo por los creyentes de Filipos. Vimos que él recordaba o él llevaba a estos hermanos en su corazón, en sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Además de eso, Pablo amaba a estos hermanos, hasta el punto de decir que Dios era testigo de cómo él los amaba. Y todo esto está a la luz de la oración que el apóstol hace. En el día de hoy terminaremos con esa sección de la carta que va del versículo 3 al 11. Y veremos aquello por lo cual Pablo oraba. Hoy vamos a ver las peticiones que Pablo incluía en sus oraciones por estos cristianos. Así que les invito, a aquellos que nos estén escuchando, a que puedan abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 11, pero solamente hoy vamos a ver el versículo 9 al 11. Y ya vamos a terminar con esta parte de la epístola, de la oración de Pablo. Versículos 3 al 11. Filipenses 1, 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú ahora hablando a nuestros corazones, Señor, a través de lo que hoy nos quieres enseñar en esta epístola a los filipenses, Señor. Te pido que me ayudes a mí a poder presentar el mensaje de una forma clara, comprensible y bíblica, Señor, que mis hermanos estén examinando con la Biblia en sus manos todo lo que se diga en este programa, Señor, y que, bueno, que todo lo que podamos recibir lo podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos para que no haya ninguna interferencia y que seas tú ahora hablando a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo titulé "Y esto pido en oración". Y esto pido en oración. ¿No? Antes que veamos las peticiones de Pablo en su oración, quiero que veamos algo en el versículo 9. El versículo 9 comienza diciendo, y esto pido en oración. En el versículo 3 tenemos las acciones de gracias de Pablo. Luego en los versículos 7 al 8 tenemos el sentir de Pablo, que eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver las peticiones de Pablo. Esto nos muestra que toda oración debe estar incluida con gratitud, con un sentir profundo y con peticiones específicas. Muchas veces nuestras oraciones se vuelven repetitivas porque no incluimos estas verdades. Nosotros debemos aprender a orar como se nos muestra en las Escrituras. Y estos ejemplos de oración deben ser un modelo para nosotros. Mi hermano, yo doy por hecho que tú oras. Si tú eres cristiano, tú oras. Aunque tengas una vida triste de oración, pero mal o bien, tú oras. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus peticiones en tus oraciones? ¿Cuáles son tus peticiones cuando oras? Esta pregunta es como un autoexamen para nosotros, para identificar si nuestra vida de oración es fuerte. Hay mucha gente, incluso personas incrédulas, que oran a Dios.
y le piden por una vida próspera, por dinero, una vida tranquila, sin estrés. Ahora, yo veo las oraciones de hombres como Pablo y digo, wow, nada que ver a las oraciones que se levantan en muchas iglesias hoy en día. En ninguna parte de las Escrituras vemos una oración donde se incluya la prosperidad, el dinero o incluso una vida tranquila. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios le pidió a Dios para ser rico. La mayoría de las oraciones que vemos en la Biblia, mis hermanos, nos muestra que debemos pedir más por lo espiritual que lo terrenal. Por aquello que es eterno y no por lo pasajero. Por aquello que le dé gloria a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, Pablo decía, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestras oraciones, nuestras peticiones, a veces reflejan dónde está nuestra mirada. Si en las cosas de arriba, en lo eterno, o en las cosas de la tierra, en lo pasajero. Hay gente que no sabe orar. Y no me refiero a que no sepan pronunciar palabras en sus oraciones, o que no saben qué decir. No, no me refiero a eso. Me refiero a que piden cosas que no deben pedir. La Escritura deja en claro que pidamos al Señor aquello que está dentro de su voluntad. Por eso no entiendo cómo hay personas que le piden a Dios una vida sin problemas, o por fama, o por dinero. Dios no prometió darnos esas cosas. Santiago, capítulo 4, versículo 3, él decía a sus oyentes, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Noten que Santiago no dice que estas personas no reciben porque no piden, no, sino que no reciben porque piden mal, piden para sus deseos pecaminosos. Por eso, mis hermanos, debemos aprender a orar siguiendo los ejemplos bíblicos. Y estas peticiones que veremos a continuación son un ejemplo de las cosas que debemos pedir o incluir cuando nos postramos delante del Señor. El mensaje de hoy lo dividí en 3 puntos, en 3 peticiones que el apóstol Pablo hace en esta oración. Primer punto, veremos que Pablo pide por amor, versículo 9. El segundo punto, vemos que Pablo pide por pureza, versículo 10. Y por último, Pablo pide por frutos de justicia, versículo 11. Repito, punto número 1, por amor. Punto número 2, por pureza. Punto número 3, por frutos de justicia. Comencemos viendo nuestro primer punto, por amor, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más. Este es el primer pedido que Pablo hace en esta oración. Que el amor de estos cristianos abunde. Tanto su amor por Dios como por los demás creyentes. El primer gran mandamiento es amar al Señor. El segundo es amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esos 2 mandamientos en nuestras vidas. Alguno dirá, bueno, pero yo ya amo a Dios. Y yo te pregunto, ¿lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Ahí la cosa ya cambia. Solo hubo un hombre que amó a Dios de esa manera tan intensa, y ese fue Jesucristo. Nunca hubo uno como Él en cuanto a amar a Dios. Nunca hubo un segundo en donde Él no amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Por eso, como cristianos, debemos crecer en esta área. Ahora, para Pablo, el amor no es un sentimiento aislado, sino que va acompañado de 2 virtudes. Si leemos de vuelta el versículo 9, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia en el griego describe un conocimiento genuino, pleno, verdadero. Y la palabra conocimiento se puede traducir como discernimiento.
y alude a la percepción moral y a la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento. La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo como: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunda aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo no está diciendo: hermanos, ustedes amen por amar. Vayan por ahí derrochando amor. Amor y paz. No, Pablo no está diciendo eso. El amor, según Pablo, debe estar arraigado al conocimiento. Y ese conocimiento se encuentra en la palabra de Dios. Mis hermanos, el amor no es un virus como el COVID-19 que se pega un rato y luego ¡fum!, se desvanece. La mayoría de los divorcios o relaciones terminadas están demostrando que las personas no conocen el término del amor. Muchos se divorcian y dicen: es que yo ya no siento lo mismo. Es que yo ya no lo amo. Y hemos dejado que las telenovelas y el amor barato de las películas inunden nuestros pensamientos. La Biblia es la única fuente para definir el amor. Y para mí, la mejor definición del amor en la Biblia es Efesios capítulo 5, versículo 2. Donde el apóstol Pablo dijo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Allí Pablo dice que debemos amar siguiendo el ejemplo del amor, Jesucristo, quien lo entregó todo por los pecadores, hasta el punto de sacrificarse y morir por los suyos. Jesús no solo me dijo: mira, yo te amo, sino que lo expresó con hechos. Y la cruz es la huella de semejante amor. Dejémonos de mariposas en la panza y de cosas raras, mis hermanos. Amar es entregarse por el otro, renunciar a uno mismo por el otro, buscar el bien de otro. Cuanto más conozca la Biblia, cuanto más vea y aprenda de Jesucristo, quien es la personificación del amor, más amaré a Dios y a mi prójimo. Entonces el amor incluye conocimiento, pero el amor también incluye discernimiento. Yo debo aprender a distinguir entre lo correcto e incorrecto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo decía: examinarlo todo, retener lo bueno. A veces por amor nos vamos a molestar y a oponernos a muchas cosas. Por ejemplo, yo amo a los bebés y por eso me molesta y me opongo al aborto. No me gusta que le quiten la vida a un ser humano que aún no se puede defender. Odio el aborto y lo odio porque amo a esos bebés que están en el vientre de su madre. Y los cristianos debemos oponernos a eso, por amor. Aquellos hombres que están casados, ustedes aman a sus esposas. Si mañana viene alguien y golpea a su esposa y la maltrata, usted no se va a quedar ahí parado sin hacer nada. Quiero creer que no. Usted va a saltar para defender a su esposa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Porque la ama y no va a dejar que nadie la maltrate. Cuando un padre o una madre castiga a su hijo, ¿por qué lo hace? Porque lo ama. No lo hace de maldad, sino porque le importa a su hijo. Y aunque sabe que esa corrección puede ser dolorosa en ese momento, es lo mejor para que su hijo aprenda y a futuro no tenga repercusiones. Hasta el día de hoy mis padres me siguen corrigiendo en muchas cosas. A veces me dicen: mira, hijo, esto que hiciste no está bien, pero te lo digo porque te amo. O ten cuidado con esto no te conviene. Te lo menciono porque te amo. Y yo sé que es así. Aunque a veces puede molestar, sé que lo hacen movidos por el amor. ¿Recuerdan a Jesús cuando fue al templo y vio a todos esos hombres que estaban utilizando el templo para sus negocios? ¿Qué hizo Jesús? Él no dijo: bueno, acá lo que importa es el amor, no pasa nada, no. Sino que agarró un látigo y lo sacó a todos.
Jesús se molestó, Jesús se enojó. Ahora, ¿por qué? Porque amaba a su Padre. Y estos hombres habían hecho de la casa de su Padre un comercio. Por eso Jesús actuó de esa manera. Mis hermanos, esto no es de amar por amar y decir todo que sí y todo está bien. Mientras haya amor, no pasa nada. No, debemos tener discernimiento. Entonces, para concluir con este primer punto, debemos amar de una forma que beneficie al resto y que le dé gloria a Dios. Como dijo alguien, el amor que Pablo encomienda a los filipenses no es uno sin sentido o sin fundamento, ni es un amor meramente emocional, sino un amor que tiene sus raíces en el Evangelio y la madurez cristiana. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo pedía para que estos hermanos crezcan en amor? Y el versículo 10 nos da la respuesta. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, dice Pablo. El vocablo aprobar en el griego describe la puesta a prueba de metales o monedas para confirmar su autenticidad. Y la palabra mejor implica un proceso de diferenciación, es decir, de establecer prioridades. Lo que Pablo está diciendo, voy a parafrasear a Pablo, lo que él está diciendo es, la idea es que ustedes sepan diferenciar aquello que es primordial de aquello que no es primordial. Un cristiano debe tener la habilidad de establecer prioridades en su vida, o saber cuáles son esas prioridades. El comentarista William MacDonald dijo, y voy a citar, en todos los ámbitos de la vida hay cosas buenas y cosas mejores. Lo bueno es a menudo enemigo de lo mejor. Para un servicio efectivo es necesario hacer distinciones. Hay cosas buenas en la vida, mis hermanos, pero hay otras que son mejores. Hay otras a las cuales debemos dedicar más tiempo. Muchas veces dedicamos tiempo a cosas que la verdad no son importantes, son pasajeras, son vanas. Y dejamos que lo primordial esté de lado. Dejamos lo primordial de lado. Cuando hacemos eso, estamos mostrando que nuestro discernimiento no es bueno. No sabemos discernir entre aquello que es mejor, entre aquello que debemos dedicarle más tiempo, en aquello que es eterno y que tiene más importancia. Mis hermanos, el tiempo no se recupera. Una vez que lo pierdes, no lo vuelves a tener. Por eso debemos vivir de una forma sobria, aprovechando bien el tiempo en aquello que es eterno, en aquello que le dé gloria a Dios, en aquello que mejore mi relación con el Señor, en aquello que contribuya al bien del otro. Por lo tanto, este es el primer pedido de oración del apóstol. Que el amor de estos cristianos abunde en conocimiento y en discernimiento para que aprueben lo mejor, para que sepan distinguir aquellas prioridades. Ahora veamos el segundo pedido de Pablo, que esto me lleva a mi segundo punto, por pureza, por pureza. Volvemos a leer el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sinceros significa genuino, y la palabra irreprensibles significa libres de toda culpa. Los cristianos deben tener una vida íntegra delante de los ojos de Dios y de los hombres. Eso se llama santidad. Otra palabra que ha desaparecido del vocabulario de las iglesias en estos tiempos. Y esto está relacionado con lo anterior, con el amor. Porque cuanto más abundemos en amor por Dios y por el prójimo, más santos nos volvemos. Toda la Biblia deja en claro que el cristiano debe vivir una vida de santidad. Voy a citar algunos pasajes, hay muchísimos, pero yo voy a citar solamente 3. Primera de Pedro 1, versículo 15 al 16. Dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por lo tanto, estamos llamados a vivir de una forma íntegra, santa. Hay gente que se pregunta a veces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, la voluntad de Dios para tu vida es bien clarita. Que seas santo. Que seas santo. Por eso debes preocuparte, por ser cada día más santo. Y no piensen en un monje cerrado en un monasterio. La santidad tiene que ver con el diario vivir. En mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, en mi tiempo libre, aun cuando voy a jugar un partido de fútbol. En todo tiempo, en todo momento, santidad a Jehová. Pero también quiero mencionar algo aquí. La palabra irreprensibles también se refiere a no hacer que otro tropiece. La Escritura también habla de eso. De no ser un tropiezo para el resto. Por eso, como cristianos, debemos mantener un buen ejemplo. Para que mi vida no sea un tropiezo para el de al lado. Nos guste o no, mis hermanos, nuestra vida va a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. ¿Te guste o no? O sos un buen ejemplo o sos un mal ejemplo. ¿Qué es lo que hace un hijo? Imita a sus padres. Ya sea que sus padres sean un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero él los imita. No siempre es así, es verdad. Pero el ejemplo de un padre o de una madre es vital en el crecimiento de una persona. Eso es una realidad y no la podemos negar. Ahora, mis hermanos, todo esto está ligado a lo anterior. Todo esto está ligado a lo anterior. Cuanto más abunde en amor, en conocimiento y en discernimiento, más podré vivir una vida agradable a Dios. Un cristiano sin discernimiento es un cristiano que muchas veces va a pecar por no saber distinguir entre lo correcto e incorrecto. Un cristiano sin discernimiento muchas veces va a perder su tiempo por no saber distinguir entre aquello que es importante y aquello que no es importante. Un cristiano sin discernimiento no sabe distinguir entre aquello que me conviene y aquello que no me conviene. Porque Pablo dijo en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero tú debes hacerte la pregunta, ¿es necesario que yo le dedique tiempo a esto? ¿Me va a edificar? ¿O puedo dedicar este tiempo, estas horas que tengo libre, en algo que contribuya a mi relación con Dios, a mi amor hacia el prójimo? El discernimiento es fundamental para vivir una vida de santidad, mis hermanos. Para vivir una vida que le dé la gloria a Dios. Ahora, si volvemos a leer el versículo 10, Pablo dice que estos cristianos, él quiere que estos cristianos sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El propósito es que cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, la halle de una forma digna. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Si Cristo regresara hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría con una vida sincera, irreprensible, santa, viviendo de una forma que le dé la gloria? ¿O si Cristo regresara hoy, te encontraría de una forma en la que te avergonzarías? Son preguntas que debemos hacernos. Dios me salvó para Él. No me salvó para que yo viva como se me dé la gana, sino para que por medio de mis obras Él sea glorificado. Nadie aquí va a tener una vida perfecta. Cuando Pablo dice que estos cristianos sean sinceros e irreprensibles, no se refiere a que tengan una vida perfecta, sin pecado. Solo Jesús tuvo una vida perfecta.
Pero debemos crecer todos los días en nuestro diario vivir, crecer en santidad, crecer en amor, crecer en discernimiento, en una vida íntegra, siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces Pablo pide por amor, pide por pureza, pero pide algo más. Y esto me da lugar a mi tercer punto, por frutos de justicia, versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una mejor traducción, cuando Pablo dice llenos de frutos de justicia, una mejor traducción sería frutos que producen justicia. Según la Escritura, todo cristiano debe producir frutos. Por frutos entendemos a obras, expresiones, hechos que demuestren mi nueva posición en Cristo. En Gálatas 5 se nos describe esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etc. Esos son frutos que de alguna manera se deben producir en mi vida, no de forma perfecta, pero sí de forma sincera. Ahora, estos frutos no los produzco yo. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Cómo es eso que no puedo producir estos frutos? Bueno, mira el versículo 11, de vuelta. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Vieron? Pablo deja en claro en que si vas a producir estos frutos, solamente puedes hacerlo en Cristo. Los frutos que tú manifiestes son gracias a Cristo. Jesús habló de eso. Quiero que vayan conmigo a Juan 15. Juan 15, versículo 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que Jesús está diciendo es, miren, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Ustedes sin mí son un cero a la izquierda. Y me encanta porque Jesús dice que sin Él no podemos hacer nada. Y nada es nada. Hay gente que piensa que la religión lo puede cambiar. Y van por la vida diezmando, haciendo obras de caridad, asisten a la iglesia una vez a la semana. Y no está mal eso, mis hermanos. Debemos hacer eso y mucho más. Pero si vos haces todo eso con el motivo de ganarte el favor de Dios, pensando que por ir una vez a la semana a la iglesia, Dios te va a sonreír, tú estás muy equivocado. Estás muy equivocado y no entendiste nada el Evangelio, no entendiste nada. Sos un pecador. Y eso no lo cambia nada ni nadie, excepto Jesucristo. ¿En serio pensás que por dar una ofrenda te vas a hacer más santo? Hay mucha gente religiosa, farisaica, como dirían algunos, pero sus vidas siguen igual. En la iglesia son unos santos bárbaros, pero afuera son la sobrina del diablo. Capaz que estás pensando, bueno, el predicador está un poco duro hoy. Es para que entiendas que sin Cristo no podés hacer nada. Sin Cristo tu condición no va a cambiar. La salvación es una transformación y es obra exclusiva de Dios. Y una vez que Dios obra en nosotros, el Espíritu Santo pasa a morar en los cristianos para luego darles poder para vivir una vida santa donde produzcan frutos. Eso es la salvación.
Mi hermano, si tú estás creciendo en tu vida como cristiano, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Ahora, no significa que yo no me quede sin hacer nada. No, yo debo poner de mí. Yo debo orar, debo leer la Biblia, debo congregarme y muchas cosas más. Pero siempre, siempre dependiendo del Espíritu de Dios. Ahora, esto también es una realidad. El creyente unido a Cristo da frutos. Da frutos. No es, bueno, yo soy cristiano, debería dar frutos. No, 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 tú das frutos. Si eres cristiano, tú das frutos. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, si estás unido a Cristo, ¿por qué no das frutos? El que está en Cristo da frutos. Entonces, si tú no das frutos, deberías hacerte la pregunta, ¿por qué no doy frutos? Hay mucha gente que se engaña. Están jugando a ser cristianos y ese es un juego peligroso. Porque es un juego que decide el destino de tu alma. Pero no quiero irme del tema. Aquí Pablo anima a estos cristianos a seguir la justicia que es por medio de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, no te despegues de Cristo. Vos lo necesitas todos los días. Cuanto más cerca de Él, más frutos, más justicia, más santidad, más amor. Y llegamos al final. Pero antes de terminar, quiero que nos preguntemos, ¿por qué Pablo hacía estos pedidos de oración? ¿Cuál era el fin de todo esto? O hagámosle la pregunta a Pablo, Pablo, ¿por qué orás por todo esto? ¿Cuál es el propósito de todas estas peticiones, Pablo? Y Pablo nos responde en el versículo 11, al final, dice, para gloria y alabanza de Dios. El fin último del apóstol era que Dios fuera glorificado. En Juan 15, 8, Jesús decía, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Y en Mateo 5, 16, el Señor Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Yo vivo para la gloria de Dios, tú vives para la gloria de Dios. Dios te dejó en este mundo para que tú le des fama a Él. La vida de los creyentes necesitan traer honor a Dios. Mis hermanos, el propósito de abundar en amor, discernimiento, conocimiento, pureza, frutos, es darle honor a nuestro Padre Celestial. Es que Él sea conocido en cada esquina donde nos dirigimos. Voy a citar unas palabras del periodista José Barrios, y él decía, la realidad de que todo es para la gloria de Dios forma parte ineludible del engranaje de este universo hecho por Él. Es como la ley de la gravedad. Podemos tratar de ir en contra de ella, pero al final es una ley de la cual no podemos escapar por completo. Pues incluso en el espacio, la gravedad ejerce su influencia a medida que Dios dirige por medio de ella el movimiento de las galaxias, sistemas y planetas. Y continúa diciendo el periodista, somos llamados a reconocer en nuestra era egocéntrica que nunca seremos felices si no estamos centrados por completos en Dios. Vivamos de esta forma con humildad y gozo, reconociendo quién es Él y lo que hizo por nosotros, pues el fin principal de la existencia del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mi hermano, te levantas por la mañana, cuando vas a trabajar, te levantas y dices, yo hoy quiero darle gloria a Dios en mi trabajo. Cuando estás con tu familia, mi hermano, quiero darte gloria. Aún en tu tiempo libre, quiero darte gloria. Si hacemos que la gloria de Dios sea la perspectiva de nuestra vida, créanme, lo cambia todo. Todo cae en su lugar. Hacemos todas las cosas de otra manera, con otra motivación, porque lo hacemos no para los hombres, sino para la gloria de Dios.
para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido. A modo de conclusión, mis hermanos, todo esto que vimos está ligado. Tener amor, y como enseñamos, no cualquier amor, sino un amor con discernimiento y conocimiento. El tener prioridades, una vida sincera, santa, donde demos frutos de justicia, todo esto le da la gloria a Dios. Por eso debemos procurar incluir estas verdades en nuestras oraciones. A modo de aplicación y conclusión, como dije al principio, estos ejemplos de oración nos sirven a nosotros para imitar. Oremos como oraba Pablo. Pidamos por las cosas que él pedía. Mi hermano, que cuando termine este mensaje, tú vayas delante de Dios y le pidas que tu amor abunde. Tu amor por Él, tu amor por tus hermanos y tus hermanas. Y que ese amor se demuestre con hechos. Pídele para seguir creciendo en conocimiento de su palabra, en discernimiento, para que sepas distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo correcto e incorrecto, y de esa manera puedas aprobarlo mejor. Establecerás prioridades en tu vida. Mi hermano, este mundo va a intentar atraparte con sus filosofías, con sus modas, sus creencias, su estilo de vida, pero no dejes que eso pase contigo. Pídele discernimiento al Señor. Tampoco te olvides de la pureza. Pídele a Dios que te haga más como Cristo, más justo, santo, piadoso, que tu vida sea un ejemplo para otros. Apégate a Cristo y recuerda que sin Él no puedes vivir la vida que Dios quiere que vivas. Sin Él no puedes dar frutos. Hermano, yo te invito a que ores por todo esto. Primero por ti y luego por tus hermanos. Si tú sales de este estudio y dices, wow, qué lindo mensaje el de hoy, y no lo pones en práctica en tus oraciones, tú estás perdiendo el tiempo escuchándome. No solamente seas oidor, sino hacedor de la palabra. Estas oraciones que vemos en la Biblia nos ayudan, nos renuevan en nuestra forma de orar. Y una segunda aplicación que podemos sacar de todo esto es que debemos hacer todo para la gloria de Dios, vivir para Él. Por medio de mi vida, el propósito es que Dios sea conocido. Mis hermanos, cuando oremos, tengamos ese propósito, que tu gloria, oh Dios, se extienda más y más en este mundo, que por medio de mí y de mis hermanos, tú seas conocido. Mi hermano, qué distinto sería si los cristianos oráramos más seguido así. Qué distinto sería todo. Y para aquellos que no conocen al Señor, en el versículo 11 dejamos en claro que para dar frutos uno debe estar unido a Cristo. El problema de muchos hoy en día es que quieren vivir una vida religiosa sin Cristo. No caigas en ese error, mi amigo o mi amiga. Tu única esperanza en esta vida es Jesús. Sin Él, tu condición delante de Dios no va a cambiar. Seguirás siendo un pecador. Aunque hagas muchas buenas obras. Pero Dios hoy llama a los pecadores a que se arrepientan y crean en su Hijo para perdón de pecados y reconciliación con Él. Ven a Cristo hoy. Él sigue llamando a los pecadores. Hoy, ahora mismo, puedes recibir el perdón de Dios si te aferras a Jesucristo. Y cuando alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona, dice la Escritura, es una nueva criatura. Y ahora sí puede dar frutos de justicia. Ahora sí puede vivir una vida agradable a Dios. Pero primero, debes arrepentirte y creer, aferrarte a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, esto nos muestra cómo debemos orar, Padre. Y queremos poner en práctica esta oración del apóstol Pablo en nuestras vidas. Señor, te pido para que nuestro amor abunde en conocimiento y discernimiento. Que amemos a nuestros hermanos en Cristo. Pero que también sepamos distinguir entre aquello que es falso y aquello que es verdadero. Entre aquello que es correcto y aquello que es incorrecto.
Padre, ayúdanos también a crecer en pureza, a crecer en santidad, a crecer en una vida que te agrade a ti, Señor, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, a vivir una vida recta, justa, delante de tus ojos, Padre, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Padre, porque nunca hubo ni habrá un hombre como Él. Que Jesús sea el ejemplo para todo lo que hacemos, que Jesús sea el ejemplo para nuestra forma de vivir. Y te pido, Padre, para que cada día estemos más unidos a Cristo, porque cuanto más unidos estemos a Él, más frutos daremos en nuestras vidas. Padre, sin Jesús no podemos hacer nada. Es una realidad, Señor. Lo necesitamos a Él todos los días en nuestras vidas. Y Señor, que por medio de nuestras vidas tú seas glorificado. Que nuestra perspectiva de la vida sea darte la gloria a ti. Que tú seas conocido, Señor. Que las personas cuando vean nuestras vidas no vean solamente a nosotros, sino que vean a aquel que está trabajando en nosotros. A ti, Padre. Señor, que este pasaje que acabamos de estudiar, toda esta oración que hemos visto del apóstol Pablo, del versículo 3 al 11, cambie nuestra forma de orar en nuestras vidas privadas. Que oremos por aquello que es espiritual, que oremos por aquello que es eterno, que oremos por aquello que te dé la gloria a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Y también te pedimos por si hay alguien que no te conoce, Señor, que ha escuchado este mensaje, que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú eres poderoso, Señor, para traer a los pecadores a Cristo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.